Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos estén viendo a través de esta transmisión, bienvenidos. Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo una enseñanza bíblica más que el Señor creemos que ha permitido en este día para poder compartir con su pueblo. En este día vamos a estar hablando acerca del orgullo, una actitud espiritual negativa, ¿verdad? Altamente nociva. Y pues en este día, la enseñanza de este día lleva por título La trampa del orgullo. Verdaderamente el orgullo puede ser una trampa, se puede volver una trampa en la vida de las personas que lo practican, que lo viven, que están viviendo el orgullo, ¿verdad? Y bueno, como primera cita de este día, quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 21, versículo 4, donde dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, dice: los ojos arrogantes y el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Dice que los ojos arrogantes, ¿verdad? La arrogancia, el corazón orgulloso y las malas obras son pecados, ¿verdad? Y el orgullo, entre estas cosas, es una actitud y un comportamiento que es de las cosas que el Señor más puede odiar en la vida de las personas. Primero que nada porque el orgullo es algo totalmente contrario a su naturaleza, totalmente contrario a su voluntad, totalmente contrario a la vida eterna de Dios. Y aparte de eso, porque el orgullo es una de las cosas que ha provocado más problemas a lo largo de la existencia de la creación. De hecho, no sé si usted lo sepa, pero el orgullo y la soberbia es tan malo y tan perjudicial que fue una de las causas principales por las cuales el pecado entró en la creación, ¿verdad? Dice la Biblia que ahí cuando Satanás, ¿verdad?, fue creado por Dios, dice que fue creado como un ser maravilloso, un ser con muchos dones, ¿verdad?, con muchas cosas maravillosas, muchos talentos que Dios le había dado, muchas capacidades, mucha gloria, mucha hermosura, mucha sabiduría, pero dice la Biblia que a causa de su hermosura, o sea, de todo ese conglomerado de cosas maravillosas que Dios le dio, dice que la soberbia, que el orgullo lo hizo enaltecerse, hasta que la maldad, hasta que la iniquidad, la perversidad halló cabida en él, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que el orgullo es una de las causas de las cuales, ¿verdad?, podemos decir que a través de las Sagradas Escrituras podemos entender que fue una de las causas por las cuales el pecado y la destrucción entró precisamente en la creación. Y bueno, a manera de comentario quisiera decir, ¿verdad?, que el orgullo es uno de los problemas y males espirituales principales en el mundo, ¿verdad? El orgullo es parte de la naturaleza caída, de la naturaleza corrompida, porque cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, la Biblia nos enseña que ellos fueron creados en un estado de pureza, en un estado de pureza espiritual, en un estado de una rectitud, ¿verdad?, una santidad, una pureza, porque fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, y en la naturaleza divina. Ni el orgullo ni la soberbia son parte de su esencia, son parte de su naturaleza. Por lo tanto, sabemos y podemos entender que el orgullo, precisamente el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, es parte de la naturaleza caída, es parte de la naturaleza corrompida, ¿verdad?, que heredamos de nuestros padres, ¿verdad?, los primeros seres humanos de Adán y Eva. Y bueno, a manera de definición, ¿verdad?, quisiera hacer una pequeña definición de qué es el orgullo también. El orgullo también es conocido como la altivez. En la Biblia, la palabra orgullo y la palabra altivez, primero que nada en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el orgullo se usa la palabra hebrea gabaj para referirse al orgullo, a la soberbia, a la altivez, y tiene significados como, por ejemplo, remontarse, o sea, de elevarse, ¿verdad?, de ser alto, ser altanero, enaltecerse, ensoberbecerse, envanecerse, remontar sobre las alturas, y también se traduce como soberbia, gabaj, en el hebreo también se traduce como soberbia, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento para la palabra altivez o para la palabra orgullo, ¿verdad?, para la palabra soberbia, se usa la palabra upselos,
que se traduce llanamente como encumbrado, ¿verdad? Alguien que se ha enaltecido, ¿verdad? Alguien que está encumbrado, ya sea encumbrado en un lugar o encumbrado de carácter, ¿verdad? También se traduce como altivo, celoso también se traduce como altivo, ¿verdad? Como altura, como sublime. Y estos sinónimos bíblicos, ¿verdad? Hay otros sinónimos bíblicos para la palabra orgullo, que son, por ejemplo, la arrogancia, la soberbia, la insolencia, la altivez. También se usa para referirse a la cerviz dura, ¿verdad? Personas de dura cerviz, o sea, de cuello duro, ¿verdad? Que no se agachan, que no se inclinan, que no se humillan, ¿verdad? Que no son humildes. Y también otro sinónimo bíblico para la palabra orgullo es la palabra jactancia, ser jactancioso. ¿Qué es una persona jactanciosa? Es aquella persona que siempre se anda ufanando, ¿verdad? De sus logros, de sus triunfos, que dice que son la última Coca-Cola del desierto, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que no hay nadie más allá de ellos, más que ellos, ¿verdad? Y estas palabras, ¿verdad? Esta palabra, y más que nada la actitud, ¿verdad? El orgullo es definido en la Biblia como una actitud en la cual una persona se siente superior a los demás, al punto de tratar a otros indiferentemente, como si no fueran dignos de tratar con ellos, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa y tiene esa actitud, se siente superior a las demás personas de tal modo que los menosprecia, ¿verdad? Los ve como menos y siente que nadie lo merece, siente que la gente que la rodea no son dignos de tratar con ellos, ¿verdad? Con respecto a este asunto precisamente del orgullo de la trampa, que es el orgullo en la vida de las personas, la trampa espiritual, hay mucho que hablar, ¿verdad? Y en este día podríamos hablar mucho acerca del orgullo, de la soberbia, ¿verdad? Pero definitivamente por causas de tiempo, ¿verdad? Por causas de la falta de tiempo. Bueno, tiempo tenemos, pero a veces desafortunadamente actualmente el pueblo de Dios ya no quiere escuchar una predicación nutrida, ¿verdad? Una predicación bien explicada, bien nutrida. Desgraciadamente hemos hecho que la gente quiera solamente escuchar algo muy somero, ¿verdad? Algo muy superficial para continuar con el show religioso. Pero bueno, en este día no nos vamos a extender mucho en lo que tiene que ver con la soberbia y el orgullo, porque también quiero hablar acerca del antídoto para el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Y bueno, también a manera de comentario quisiera decir que el orgullo muestra un pensamiento básico en la vida de las personas que son orgullosas. Y ese pensamiento básico tiene que ver con algo así, más o menos así, como de que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa, tiene en su mente y en su corazón esa idea, esa actitud, ese espíritu, ¿verdad? Que le dice a la gente, yo soy mejor que tú, ¿verdad? Y el orgullo y la soberbia son algo que están íntimamente ligados, ¿verdad? El orgullo y la soberbia van de la mano, son muy parecidos, el orgullo y la soberbia, nada más que la soberbia tiene que ver con un sentimiento de orgullo excesivo que lleva a una persona a creerse superior a los demás. Vuelvo a repetir, la soberbia es un sentimiento de orgullo excesivo que lleva a una persona a creerse superior a los demás. Y obviamente, como leímos al principio en la primera cita bíblica de Proverbios, ¿verdad? Tanto el orgullo como la soberbia son malos actos, son malas acciones que son pecado delante de Dios, ¿verdad? Es algo abominable delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios aborrece a los soberbios, aborrece a los altivos de espíritu. La soberbia también se manifiesta en actitudes de arrogancia y desprecio hacia los demás. Cuando la gente es soberbia, cuando la gente es arrogante, ¿verdad? Cuando la gente es altiva de espíritu, se va a manifestar en una actitud de desprecio hacia la demás gente que la rodea, o sea, los chiquitos o los que, como dicen, los vemos por encima del hombro, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia también puede referirse a la magnificencia extrema o suntuosidad en la forma de actuar y de vestir, ¿verdad? Cuando una persona es orgullosa y soberbia, generalmente quiere andar bien vestido, ¿verdad? Quiere andar vestido con las mejores ropas, las mejores galas. ¿Por qué? Porque busca la aprobación de la gente, busca la admiración más que la aprobación, busca la admiración de la gente que lo rodea.
Y en ocasiones la soberbia se manifiesta también a través de una demostración de ira o de enojo. La persona que es altiva, la persona que es soberbia, ¿verdad? La persona que es orgullosa, normalmente tiende a demostrar ira y enojo hacia la demás gente porque la considera inferior, la considera tonta, la considera estúpida, la considera poca cosa, ¿verdad? Los consideran tontos. Ahora bien, tanto el orgullo como la arrogancia, en este caso la arrogancia, que es parte del orgullo, el problema del orgullo, es el sentimiento de superioridad que se desarrolla en un individuo, ¿verdad? Es un sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece, ¿verdad? El arrogante cree que merece mayores privilegios y concesiones que el resto de un grupo de personas, ¿verdad? Una persona que es arrogante siempre va a creer que tiene mayores privilegios y concesiones que el resto, ¿verdad? Que la gente, que los líderes, ¿verdad? De un grupo, que la gente en un grupo tiene que otorgarle mayores privilegios a una persona que es soberbia y arrogante, ¿verdad? Y obviamente el orgullo, la soberbia, la arrogancia, todo esto que es exactamente lo mismo. Todo esto es un defecto del carácter que consiste principalmente en que la persona se vuelve altanera, se vuelve presuntuosa, se vuelve prepotente, se vuelve soberbia. Ahora bien, como decía yo, ¿verdad? La esencia de esta enseñanza, ¿verdad? Es acerca del orgullo y la soberbia. Y precisamente, como comentábamos al principio, la soberbia, el orgullo se vuelve una trampa o se puede volver una trampa en la vida de la persona que lo padece, porque el orgulloso jamás y nunca, primero que nada, se va a dar cuenta que es soberbio y orgulloso. Número dos, una persona orgullosa, una persona soberbia, jamás y nunca va a considerar que está equivocado, que está viviendo de manera equivocada, porque le va a parecer que su proceder es el adecuado. Su arrogancia y su soberbia le va a cegar el entendimiento y le va a hacer creer y entender que está viviendo como se debe de vivir, ¿verdad? Porque la persona que es orgullosa siempre piensa que está en lo correcto y que nunca va a fallar en algo. ¿Sí? Por lo tanto, para el orgulloso se le es impensable creer de sí mismo que pudiera estar inmerso en un defecto de carácter como ¿verdad? De este tipo. Escuche, el orgullo se dice que le impide que las personas reconozcan sus errores. Una persona cuando es orgullosa jamás y nunca quiere reconocer sus errores, ¿verdad? Primero que nada, se va a llenar de ira, se puede llenar de enojo, ¿verdad? Y puede contraatacar a la otra persona. Número dos, una persona orgullosa va a buscar salirse por la tangente, ¿verdad? Va a tratar la forma de buscarle la vuelta a las cosas, con tal de no reconocer que está en un error o que ha cometido errores, porque el orgulloso, como acabo de mencionar, se cree perfecto. El orgulloso también cree que es incorregible, ¿verdad? El orgullo en la vida de las personas impide que las personas estén dispuestas a enmendar el camino para así poder avanzar. Hay un proverbio que dice, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados jamás prosperará, ¿verdad? Mucha gente encubre sus pecados por temor, por vergüenza, pero también encubre sus pecados por orgullo, ¿verdad? Por soberbia, por arrogancia, por querer reconocer que está mal, ¿verdad? Y dice Proverbios que el que encubre sus pecados jamás prosperará, ¿verdad? Pero el que los reconoce, o sea, una persona que es de corazón humilde y lo reconoce y se aparta de ellos, enmienda su camino, ese alcanzará misericordia. Por lo tanto, estamos seguros de lo que la palabra de Dios nos enseña, que el orgullo hace que impide que las personas estén dispuestas a enmendar su camino con el fin de que puedan avanzar espiritualmente, ¿verdad? O puedan avanzar en cualquier otra cosa que haya que corregir en este mundo, en su vida familiar, en su vida profesional, en la relación con sus hijos, en su vida laboral, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y todos sabemos de personas que en los trabajos que son extremadamente soberbias y orgullosas, están cometiendo errores garrafales, ¿verdad? Y
Por la misma soberbia, el mismo orgullo les impide darse cuenta de lo mal que están, y cuántas veces esa soberbia y ese orgullo los lleva a la ruina a ellos y a las personas que están alrededor de ellos o dependiendo de ellos, ¿verdad? También el orgullo, se dice que el orgullo le impide a las personas poder aprender más de las personas que le rodean, ¿verdad? Porque el soberbio y el orgulloso piensa que ya nadie le puede enseñar nada, ¿verdad? Este es un grave problema también en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un grave problema en medio de aquellos cristianos, aquellos creyentes que ya tienen algún tiempo de ser cristianos, ¿verdad? Cristianos que ya son de rancio abolengo, que tienen unos 15, 10, 15, 20 años de conocer de la palabra, 30, 40, o que inclusive pueden ser líderes, pastores, ¿verdad? Inclusive. Y cuando una persona, ¿verdad? Un líder, un pastor, un cristiano ya viejo, ha permitido que el orgullo, ¿verdad? El orgullo espiritual entre en su mente, en su corazón, le va a impedir aprender más de las personas, ¿verdad? Lo que sí no se nos olvida a veces, ¿verdad? Bueno, cuando somos orgullosos y soberbios, es que nadie tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Hace mucho tiempo yo tuve un amigo muy, muy apreciado, muy querido, que sin ser cristiano una vez me dijo algo muy sabio, me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo lo siguiente, me decía: es imposible que una sola mente pueda tener todo el conocimiento que existe en el mundo, por lo tanto es necesario que aprendamos los unos de los otros. Pero cuando una persona es orgullosa, ¿verdad? Ese orgullo le va a impedir estar en la disposición de poder aprender más de las personas que le rodean, porque siempre, escuche, siempre, verdaderamente siempre, todos los seres humanos que existimos en este mundo, es imposible que podamos conocer todo lo que existe en el mundo. Número dos, siempre podrá haber o habrá algo nuevo que podamos aprender de la gente que nos rodea. También, ¿verdad? Se dice que el orgullo más bien el orgullo hace que las relaciones se rompan, ¿verdad? Por ese sentimiento de superioridad. No sé si usted lo sepa o se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero cuando una persona es altanera, cuando una persona es arrogante, soberbia, es una persona, ¿verdad?, que le cae mal a la gente que le rodea, ¿verdad? Y precisamente cuando una persona es así, hace que las relaciones se rompan, ¿verdad? Hace que la gente se aparte de ellos. También el orgullo y la soberbia se dice que es la carretera, el camino que nos lleva rumbo al fracaso. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay una frase por ahí que a mí me gustó mucho, que es de una película, ¿verdad? Es una película de ciencia ficción, pero que lo dice un personaje de ciencia ficción, ¿verdad? Están en un lugar, están en una escena en la cual, ¿verdad?, acaban de llegar sus achichincles, ¿verdad? Y les pregunta que si cuando le robaron X cosa a sus adversarios se dieron cuenta. Y dice: no, señor, no, mi señor, no se dieron cuenta. Si es cierto, nunca se van a dar cuenta, porque los orgullosos, los soberbios, nunca se dan cuenta de las cosas, porque piensan que siempre tienen el control de todo. Eso es muy cierto, ¿verdad? La gente cuando es soberbia, la gente cuando es altiva, ¿verdad?, está preparando el camino a su fracaso, ¿verdad? Precisamente porque su soberbia, su orgullo lo aparta de la gente, le impide cambiar su forma de vivir, le impide que haga buena relación con la gente que le rodea, porque todos necesitamos de todos, ¿verdad? Le impide aprender. Lo más importante, ¿verdad?, es que una de las personas que más puede odiar y aborrecer el Señor, que más puede odiar y aborrecer Dios, es precisamente el orgulloso y el soberbio, ¿verdad? Y cuando una persona es arrogante y soberbia, va camino, ¿verdad?, va derechito al quebrantamiento, va derechito a la destrucción, ¿verdad?, a la caída. ¿Por qué? Por orgulloso, precisamente. También se dice que el orgulloso nunca se da cuenta de las cosas, porque él piensa que bajo su mano todas las cosas marchan perfectamente, ¿verdad? El orgulloso se sube como que en su pedestal de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Y piensa que desde ahí todo lo tiene controlado, porque se cree omnipotente, se cree omnipresente, ¿verdad? Se cree omnisciente, cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? Porque es imposible que una sola persona pueda estar al pendiente de todas las cosas. Y
como es orgulloso, obviamente no va a pedir la ayuda de la gente que le rodea, ni va a pedir el consejo de la gente que le rodea, ¿verdad? Ni va a pedir su ayuda, ¿verdad? Su apoyo para controlar las cosas que están alrededor de él, ¿verdad? Para que vaya a marchar. ¿Sí? Y nunca, por lo tanto, nunca se va a dar cuenta ni va a aceptar la más remota idea de que las cosas que están puestas bajo su mano pudiera ser que van camino a la destrucción. Ahora bien, la persona que es orgullosa siempre al final quedará como tonto, como ignorante, como insensato. Como pasa a veces, ¿verdad? Los jovencitos cuando egresan de la universidad, salen de la universidad y se sienten, como decimos vulgarmente acá en México, sienten que se comen la lumbre a puños, ¿verdad? Sienten que todo lo saben, pero cuando llegan a trabajar a una empresa, llegan a la industria, resulta que el maestro, ¿verdad? O que el chalán que está ahí, que tiene 10 años trabajando en un oficio, trabajando en la industria, ¿verdad? En un área específica, siderúrgica, metalmecánica, ¿verdad? Electrónica, etcétera, etcétera. Resulta que ese empleado, ese chalán, como le decimos a veces, tiene más conocimiento que el ingeniero que acaba de ingresar de la universidad, ¿verdad? Pero precisamente, como es insensato todavía y es orgulloso, al final, cuando lo corrija, o quede mal, o haga las cosas mal, va a quedar como tonto, como ignorante, como insensato, como una persona bruta, ¿verdad? Ahora bien, es bien sabido, ¿verdad?, que el orgulloso es la persona más mal portada e irritante que pueda haber, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo es una persona orgullosa? Te darás cuenta que es una persona mal portada e irritante con la gente que lo rodea, ¿verdad? También el orgulloso es una persona imprudente e insensata, que se avienta a hacer las cosas sin pensar, sin calcular, ¿verdad? Porque piensa que todo lo puede, piensa que todo lo sabe, ¿verdad? Y no calcula los riesgos, no calcula los gastos que puede haber, no calcula los problemas que puede haber adelante. Dice, yo sé hacer las cosas, yo sé cómo resolverlo, ¿verdad? Yo sé cómo avanzar en esto, ¿verdad? No se detiene tantito a pensar y decir, a ver, vamos a calcular qué podría pasar, o vamos a calcular si es que podemos, y si no podemos, pues definitivamente mejor no nos metemos en esto, ¿verdad? Pero sobre todo, el orgulloso es la persona más odiada por el mundo y también la persona más odiada por el Señor, ¿verdad? En el Salmo 138, en el versículo 6, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. O otra versión dice, el Señor es excelso, dice, a pesar de que el Señor es excelso, es alto, es sublime, Él atiende a los humildes, ¿verdad? Y luego en esta versión dice, Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. ¿Quiere ver una persona que más odie, que más aborrezca al Señor, que más odie a Dios? Es precisamente la persona soberbia, altanera, arrogante, orgullosa, altiva. ¿Sí? Y es precisamente a la gente a la cual Él más va a azotar, más va a quebrantar. He visto y hemos sabido, ¿verdad? Yo creo que usted también ha sabido de muchas personas, por ejemplo, padres, que son muy orgullosos, muy soberbios, muy altaneros, ¿verdad? Que no quieren, por ejemplo, que su hija, que su niño, que su niña, que su hijo, su hija, se llegaran a casar con un pobretón, ¿verdad? Con un pobretón de colonia. ¿Y con quién cree que acaban casados sus hijos? Precisamente con un pobretón, con una pobretona, con un feo, con una fea de colonia, como llaman a veces esa gente, como menosprecia, ¿verdad?, a la gente. ¿Por qué? Porque precisamente esto es un juicio de parte de Dios por la soberbia, el orgullo y la arrogancia de la gente. Dios castiga. La Biblia dice en Éxodo, ¿verdad?, que la maldad de los padres es castigada sobre la vida de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora bien, escuche esto es importante con respecto a esta enseñanza. La trampa que es el orgullo, la trampa espiritual que es para la vida de las personas caer en el orgullo, ¿verdad? Ahora sí, como acabamos de decir, y de taco lo decimos, de cajón lo decimos, de frente lo decimos. El orgullo se vuelve una trampa espiritual porque enceguece, ¿verdad? Enturbia el entendimiento de las personas, ¿verdad? Enceguece la comprensión
la mente y el corazón de las personas, y de tal manera que no se dan cuenta de que las cosas están mal debido al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. Por lo tanto, es una trampa. El orgullo es una trampa para la vida espiritual de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la etapa más propensa para la soberbia y el orgullo, la arrogancia en la vida de las personas? Definitivamente la etapa más propensa es la inmadurez y la ignorancia. Y cuando digo la inmadurez y la ignorancia, no quiero decir, ¿verdad? Bueno, primero que nada, la inmadurez en la vida de las personas, ¿verdad? La vida natural, ¿verdad? Cuando los jóvenes son jóvenes, cuando las personas son jóvenes, generalmente por causa de su inmadurez, por causa de su falta de conocimiento, entendimiento, las personas, los jóvenes tienden a ser más soberbios y arrogantes, ¿verdad? Orgullosos, aparte de ignorantes y de tontos. Pero hay gente que puede tener ya mucho tiempo en una disciplina, ¿verdad? En un trabajo, puede ser una persona adulta, puede ser un creyente, ¿verdad? Un cristiano que ya tiene muchos años en los caminos del Señor, ¿verdad? Y aún así ser inmaduro y aparte ignorante. Y precisamente, ¿verdad? Por la inmadurez y la ignorancia, la persona tiende a ser más propensa a la soberbia y al orgullo, porque una persona que es sabia, que es madura, generalmente se vuelve una persona humilde, ¿verdad? Una persona de corazón manso y humilde de corazón. Las personas inmaduras, generalmente a causa de su inexperiencia y poco entendimiento que tienen de la vida y de las cosas que les rodea, ¿verdad? En lo que esté metido, tienden a ser más arrogantes y orgullosas por causa de su inmadurez, pues la inmadurez les hace pensar que están bien en todo y que no hay nadie que pueda ser mejor que ellos y que ellos saben más que los demás, ¿verdad? Nadie puede saber más que ellos, ¿verdad? Cuando una persona es inmadura, y aparte de eso, cuando es ignorante, tiene poco conocimiento. El que tiene poco conocimiento tendrá poco entendimiento. Por ejemplo, se dice que Luis Pasteur en una ocasión se topa con un jovencito en un tren, ¿verdad? El padre de la microbiología, Luis Pasteur, el doctor. Y el joven lo ve que está leyendo una Biblia, ¿verdad? Y lo empieza a atacar, y empieza a decir, ¿cómo usted está leyendo ese libro de cuentos y de fábulas religiosas, ¿verdad? Yo le voy a invitar, yo le doy usted su dirección y yo le voy a enviar verdaderos tratados científicos que prueban, ¿verdad? Que las cosas no fueron creadas, que evolucionaron, cómo los seres vivos, ¿verdad? Fueron creciendo, fueron evolucionando a lo largo de millones de años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Deme usted su dirección, ¿verdad? Y yo le voy a mandar cosas que verdaderamente lo van a nutrir. No es el librillo, ¿verdad? Estaba leyendo la Biblia en un vagón, el doctor Luis Pasteur y este joven que llega ahí, ¿verdad? Y dice, bueno, sí está bien, le voy a dar mi tarjeta, le voy a dar mi dirección, ¿verdad? Le escribe unas cosas atrás de su tarjeta, ¿verdad? Dice, le pone atrás de la tarjeta, dice doctor Luis Pasteur, ¿verdad? Y atrás le pone un poco de ciencia, te aleja de Dios, mucha ciencia, te acerca más a Dios, ¿verdad? Y luego dice, de ahí abajo pone doctor Luis Pasteur, premio Nobel de esto, y bueno, todos los nombramientos y títulos académicos que tenía, ¿verdad? Doctor en muchas ciencias de biología, de microbiología, y el joven se quedó con su cara de tonto, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué dije esto? Pero bueno, en cuanto a lo que estamos hablando, la etapa más propensa para la soberbia, para el orgullo, que es precisamente la inmadurez. Cuando la persona llega a la madurez, ¿verdad? Tanto espiritual como a la madurez en su vida natural, la persona se empieza a dar cuenta que verdaderamente no es todo lo que él pensaba, ¿verdad? Que verdaderamente no es todo lo sabiondo, ni lo omnipotente, y que no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y entonces es cuando precisamente debido a esa madurez la persona se empieza a dar cuenta que sí necesita verdaderamente de los demás, que necesita la ayuda de los demás, que necesita aprender de los demás, se empieza a dar cuenta de sus carencias, y entonces es cuando empieza a humillarse delante de los demás, ¿verdad? Porque el orgulloso, el antiguo, el soberbio, nunca jamás va a pedir la ayuda de los demás, porque sería como decir que es un tonto, que es un negligente, ¿verdad? Que es una persona incapaz, y obviamente por orgullo y soberbia no lo va a hacer, ¿verdad?
Pero cuando la persona madura y se da cuenta de todas sus carencias, ¿verdad? De todas sus carencias, entonces empieza a volverse humilde para buscar precisamente la ayuda de la gente que le rodea. Y así como la soberbia y el orgullo son parte de la inmadurez y la ignorancia, la sabiduría y la sensatez son parte de la madurez, la experiencia y el conocimiento profundo, ¿verdad? Verdaderamente, entre más vas conociendo, ¿verdad? Más vas conociendo, más vas aprendiendo, te vas dando cuenta cada vez lo pobre, lo limitado que eres, ¿verdad? Lo frágiles que somos, ¿verdad? Lo insensatos que somos. Y entonces te empiezas a brillar, te empiezas a volver sabio, te empiezas a volver sensato y sobre todo te empiezas a volver humilde, ¿verdad? Es bien sabido que cuando una persona llega a los pies de Cristo con poco conocimiento bíblico, ¿verdad? Empieza a conocer un poco, empieza a tener un poco de conocimiento bíblico, la persona se siente la persona más inteligente, más sabia, más prudente, ¿verdad? Yo recuerdo, no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero cuando yo tenía por ahí unos 4 o 5 años de ser cristiano, y que ya había leído la Biblia 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Que ya daba yo clases por aquí, daba yo clases por allá, en las células, en las reuniones familiares, que me mandaban, ¿verdad? Que ya empezaba yo a salir, a predicar a las diversas misiones que tenía la congregación, donde nos reuníamos, que empezaba yo a dar clases con los niños, pero que verdaderamente era poco el conocimiento, porque una cosa es conocer el texto bíblico, a tener verdaderamente un conocimiento profundo, ¿verdad? Teológico, doctrinal, de lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tenía yo como 4, 5, 6 años aproximadamente, yo me sentía que no había nadie más sabio, ni prudente, ni inteligente que yo, ¿verdad? Ahora, al paso de 25 años, entre más leo la Biblia, entre más conozco a Dios, más conozco de Dios, más conozco de la vida, más conozco de la vida, de las cosas espirituales de este mundo y del reino de los cielos, cada vez me siento, cada vez que pasa más tiempo delante de Dios, le digo, Señor, no cabe duda que soy un tonto, que soy un ciego, que soy un corto de vista, ¿verdad? No cabe duda que soy un incompetente, Señor, y delante de ti, Señor, verdaderamente no somos nada, Señor, no valemos nada, ni nos podremos comparar jamás y nunca contigo en nada, ¿verdad? Y verdaderamente en el mundo creo que hay gente que sabe y puede hacer muchísimas cosas más que yo, Señor. Yo soy verdaderamente, no valgo nada, Señor. Porque entre más conoces y más te das cuenta de cómo es la vida, de las cosas de la vida, cada vez te vas dando cuenta más de tus limitaciones, de lo pobre que eres, ¿verdad? De lo pobre que somos espiritualmente, intelectualmente y a veces hasta en lo material, ¿verdad? Porque muchas veces cuando eres inmaduro tienes poco y te sientes el dueño del mundo, ¿verdad? Pero cuando ya has madurado, te das cuenta de lo que tienes y te sientes a veces como cucaracha, ¿verdad? Que también sería el extremo, ¿verdad? Pero bueno. Ahora bien, el orgullo, como decíamos, es tan peligroso, ¿verdad? Es tan peligroso el orgullo como, por ejemplo, querer pisar una delgada capa de hielo, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que a veces en los lagos se forman capas de hielo? Y cuando la capa de hielo es gruesa, ¿verdad? Es segura para caminar, inclusive para atravesar en un trineo, ¿verdad? Pero cuando una capa de hielo es delgada, es tan peligrosa que se puede convertir en una trampa mortal. De hecho, es una trampa mortal si pisas en medio de una capa, encima de una capa delgada de hielo, ¿verdad? Asimismo, el orgullo está peligroso a causa de todas las deficiencias y fallas que provoca en la vida de la persona. Porque una persona orgullosa y soberbia verdaderamente es una persona deficiente y fallosa, ¿verdad? Tiene muchas fallas, muchas deficiencias morales, espirituales, personales, intelectuales, porque el orgullo eso provoca. El orgullo es como la levadura, nada más te infla, ¿verdad? Pero no te trae ningún provecho. ¿Sí? Un ejemplo del orgullo, ¿verdad? Que es tan peligroso a veces en los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos a veces no quieren que la gente o que los medios de comunicación presten atención a las cosas, a los programas sociales, a los programas gubernamentales de desarrollo urbano, por ejemplo, ¿verdad? Porque saben perfectamente que se van a dar cuenta que está mal o que pueden encontrar una falla con la cual los pueden juzgar o fiscalizar, ¿verdad? Y por esa soberbia y arrogancia política que tienen muchas veces los gobernantes, los partidos políticos,
por esa falta de humildad y transparencia también, ¿verdad? Pero más que nada por esa por ese orgullo, muchas veces se provocan muchas desgracias en México y en muchas partes del mundo. Muchas dependencias de gobierno, por ejemplo, aquí en México hace tiempo hubo un accidente, la famosa línea 13 del metro en el Distrito Federal, ¿verdad? De la Ciudad de México, que se vino abajo, que aparte de la corrupción que hubo, ¿verdad? La corrupción y las omisiones que hubo, el orgullo de los políticos que estaban al frente impidió que otros organismos, ¿verdad? Otros organismos que son parte del gobierno supervisaran, fiscalizaran cómo estaban esas obras, ¿verdad? Las obras que habían llevado a cabo, porque obviamente al fiscalizarlas, al supervisarlas, iba a salir a la luz que estaban mal hechas, mal construidas, ¿verdad? Y dijeron, no, todo está bien, nosotros somos la mejor opción, ¿verdad? Nosotros somos los mejores líderes políticos que pueda tener esta ciudad, ¿verdad? Y no prestaron atención en tiempo y forma, incluso a las advertencias de la gente que les decía, estas columnas, esas traves de la línea 13 del metro se van a venir abajo, ¿verdad? Cuando desgraciadamente pasó lo que pasó, se vino a la línea abajo, la línea elevada del metro, y hubo muchos muertos, una tragedia, una desgracia terrible. Aparte de la corrupción, el orgullo político impidió que se fiscalizaran, que se revisaran las obras del metro, y por eso precisamente se vino una desgracia, se causó una desgracia muy fuerte. Por eso decimos, por eso comentamos, ¿verdad?, que el orgullo es tan peligroso como pisar una capa delgada de hielo. En cualquier momento, las fallas y deficiencias que provoca el orgullo en la vida de las personas va a hacer que su vida se venga abajo, que las cosas que están manejando ellos se vengan para abajo. Y bueno, a manera de continuación, y ya yendo casi para el final, ¿verdad?, quisiera hablar acerca del antídoto contra el orgullo y la soberbia. Porque definitivamente el orgullo es una actitud espiritual en la vida de las personas que es nociva, es perjudicial y sobre todo es altamente aborrecible por el Señor, y será altamente aborrecible por la gente que nos rodea, ¿verdad? Si usted y yo somos orgullosos y soberbios, entonces la gente se va a apartar de nosotros. La gente nos dará a un lado, ¿verdad? La gente nos dará la espalda. La gente dejará de prestarnos atención, de prestarnos apoyo, de prestarnos ayuda, de prestarnos su aprecio. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Él en su palabra, el Señor nos muestra en su palabra cuál es el antídoto contra el orgullo y la soberbia. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, hablando el Señor, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y de corazón humilde, ¿verdad? Otras versiones, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y encontrarán descanso para su alma. Ahora que estaba yo repasando esta cita bíblica, ¿verdad?, en el contexto el Señor, ¿verdad?, les está invitando a sus discípulos a que lo sigan, ¿verdad?, y que a través de esa fidelidad obediente a sus enseñanzas y mandamientos encontrarán descanso para su alma. Pero una de las cosas muy importantes que el Señor menciona aquí, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, es que aprendamos de Él precisamente porque Él es manso y de corazón humilde, ¿verdad? Él es apacible y de corazón humilde. Y verdaderamente, cuando una persona tiene soberbia, orgullo y arrogancia en su corazón, nunca será una persona feliz. Y aparte de eso, su espíritu no podrá estar en paz, porque siempre habrá algo que lo irrita, habrá algo que lo enardece, ¿verdad? Algo que le hace vivir el resto de su vida intolerado, ¿verdad? Molesto. Porque la gente no son como él considera que deberían de ser, ¿verdad? Porque la gente no lo entiende, porque la gente no quiere hacer lo que dicen, ¿verdad? Porque obviamente una persona orgullosa, soberbia y altanera y arrogante, la gente lo manda a volar, ¿verdad? Entonces eso le encoleriza, ¿verdad? Pero dice el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, soy manso y humilde de corazón, y entonces encontrarán descanso para su alma, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, ¿verdad? Aprendan a ser como yo, aprendan que yo soy manso, que yo soy humilde de corazón, y verdaderamente el mejor y único antídoto y camino para poder combatir el orgullo y la soberbia en el corazón de las personas es aprender el ejemplo del Señor Jesucristo. Si usted nunca ha leído o ha leído la historia y la vida de nuestro Señor Jesús cuando
estuvo en esta tierra, ¿verdad? En los evangelios, se podrá dar cuenta que si hay alguien que ha pisado este mundo y que verdaderamente ha sido humilde, manso y humilde de corazón, precisamente esa persona fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a través de muchas historias en los evangelios, ¿verdad?, que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero específicamente hay partes donde nos muestra que Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el autor y consumador de la vida, ¿verdad?, el autor de la vida, ¿verdad?, como un ser divino, Él tenía todo el derecho cuando vino a este mundo de ser adorado y de ser honrado por los más altos y exquisitos honores que una persona hubiera podido recibir, ¿verdad? De hecho, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino en humildad, ¿verdad? Porque Él no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer envuelto en pañales de seda, ¿verdad?, sino que desde que vino en una condición humilde, ¿verdad? Vino a nacer en un pesebre. Porque dice la Biblia que cuando sus padres llegaron a Belén, estaba tan lleno Belén que no había lugar en los hostales, ¿verdad?, en los hoteles, en las posadas, en los mesones, sino que los mandaron, ¿verdad?, los mandaron a dormir allá en un aprisco, en un pesebre, ¿verdad?, donde estaban todos los animalitos ahí, ¿verdad? Y cuando Él nace, ¿verdad?, dice que nace, lo envuelven en tiras de tela, ¿verdad?, que han de haber cortado para poderlo limpiar y después envolverlo. Dice que lo acostaron en un pesebre, ¿verdad? Humilde y sencillo. Y cuando el Señor Jesucristo creció, ¿verdad?, a pesar de haber tenido todo el derecho de que su pueblo lo honrara, lo reconociera, lo respetara, la palabra de Dios dice que se mantuvo como que en secreto, ¿verdad?, con un bajo perfil. Dice en Isaías 53 que Él tenía la apariencia de una raíz seca, ¿verdad?, de una raíz en la cual de alguien en el cual no era tan importante, no era digno de aprecio, de honra, ¿verdad? Eso lo puede usted leer ahí en Isaías 53, ¿verdad? Sino que Él mantuvo siempre un bajo perfil hasta que fue el tiempo, ¿verdad? Fue el tiempo de manifestar su gloria al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a pesar de eso, a pesar de que Él manifestó su gloria, ¿verdad?, y a pesar de que Él empezó a mostrarse como el Hijo de Dios, y a pesar de tener esa gloria, ¿verdad?, esa majestad divina, Él en innumerables ocasiones permitió que su pueblo lo maltratara, lo persiguiera, lo humillara, inclusive hasta llegar al grado de ser sacrificado, ¿verdad?, de ser crucificado. Por lo tanto,